Pues buenos días y bienvenidos a todos a este segundo webinar del ciclo Tecnologías que ayudan a cambiar el mundo. Ya abordamos inteligencia artificial y hoy nos vamos a centrar en blockchain. Este ciclo está organizado a iniciativa de Moneyok, es esa firma de consultoría internacional especializada en la gestión de incentivos fiscales vinculados a la innovación y están especializados en IP Box, en Patent Box, que como muchos sabéis es uno de los incentivos más potentes, 60% del impuesto de sociedades y también menos conocido, y luego hablaremos un poquito de él. Organizado también por Madrid Network, mi casa, la red de innovación de la Comunidad de Madrid, donde ayudamos al crecimiento empresarial. Space Startup, también otro de los socios habituales, es una de las aceleradoras de referencia de nuestro país, especializada en startups tecnológicas y que ayuda en eso tan difícil de una startup que es la venta de productos o de servicios. Y contamos también en esta ocasión con el clúster Madrid Capital FinTech, que nace con el impulso del Ayuntamiento de Madrid y con el liderazgo del Foro Ecofin a través de su grupo de trabajo, Círculo FinTech, porque Madrid sin duda está a la cabeza de España en startup en el sector FinTech. También un grupo de colaboradores y de panelistas que luego presentaré. Y vamos a hablar un poco de esa tecnología que, según algunos, va camino de una transformación tecnológica de una magnitud equivalente a Internet, pero yo creo que hay muchos retos por resolver antes del despliegue masivo de esta tecnología. Dice la consultora Gartner que en 2030 el blockchain puede generar más de 3 billones de dólares al año. Y sin duda también España es uno de los países mejor posicionados. Somos la sexta potencia del mundo en empresas fintech. Si eso está pasando, pues nosotros, más de 300, casi 300 personas que se han inscrito en este webinar, estamos ávidos de curiosidad, no queremos quedarnos atrás, así que vamos a desbloquear nuestras mentes y conocer un poco más de qué es, de cómo funciona y sobre todo qué problemas podemos resolver con esta tecnología. Esto viene de la mano de nuestros ponentes que son Salvador Molina, hombre sin duda versátil, hombre inquieto donde los haya, es periodista, es analista económico, mentor, consejero de empresas, es coach y profesor de escuelas de negocio, escritor y poeta. Además, presidente de Ecofin y del clúster Madrid Capital FinTech, autor de más de 30 libros. Es que me pasaría, con los currículums de nuestros ponentes me pasaría 2 días. En 2020, muy rápidamente, ha sido nombrado mentor honorífico de la Red Global de Mentores de América y Europa y muchísimas cosas más. Buenos días, Salvador, y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Gemma, y buenos días a todos. Y gracias por contar conmigo en esta ocasión, porque realmente FinTech es el futuro, es un nombre en transición hacia lo que va a ser el mundo financiero nuevo. Dejaremos de utilizar la palabra FinTech dentro de unos años porque todos serán servicios financieros, pero es verdad que ahora es un elemento disruptivo de cambio, de generación de actividad muy importante, y ahí Madrid está llamada a ser la gran capital dentro de la Unión Europea del mundo FinTech y uno de los grandes polos de desarrollo y de tracción en todo el universo, en todo el ecosistema mundial FinTech. Y en eso es en lo que trabaja Madrid Capital FinTech y en eso es lo que llevamos 12 meses intensivos de trabajo. Así que un honor y muchas gracias, Gemma, por contar con nosotros. Gracias y también por dar ese gran impulso a Madrid. Montse Guardia, ingeniera superior de telecomunicaciones, más de 22 años de experiencia liderando proyectos en multinacionales, participa en programas de innovación, profesora en universidades, escuelas de negocio, presidenta de muchas cosas, entre otras de Quantum Blockchain Alliance, y actualmente es la directora del consorcio Alastria. Para aquellos que lo conozcáis menos, Alastria es la primera red nacional regulada basada en blockchain del mundo y en España ha desarrollado un gran papel en lo que es la regulación del blockchain. Contáis además con más de 550 socios. Gracias, Montse, y buenos días. ¿Tienes el sonido? El mute, sí. Buenos días y muchísimas gracias, Gemma, y, bueno, y a toda la organización de Madrid Network, obviamente. Sí, realmente esto va de red y yo creo que, como bien ha dicho Salvador, va de FinTech también, pero de otras tech, ¿no? Y creo que vamos a hablar muy profundamente de estas Deep Tech y blockchain entre ellas. O sea, muchas gracias por la invitación.
Pues tenemos un repetidor, que es Felipe García, que ya estuvo con nosotros en la mesa redonda de inteligencia artificial, y así es como le gusta que le llamen Knowler y viejo rockero de la inteligencia artificial y de Internet. Desde 2011, cuando fundó Knowdell, dirige un ecosistema de startup con el mayor número de máquinas trabajando en el nodo más avanzado de inteligencia artificial. Hombre polemista y polémico donde los haya. Siempre dice Felipe se opone, pero también nos da vida a nuestras tertulias y nuestras mesas. Buenos días, Felipe, y encantada de nuevo de tenerte aquí. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias por compartir otra vez. Yo hago de nexo entre la inteligencia artificial del otro y el blockchain. Así que nada, un placer estar polemizando para hacerlo más entretenido, que si no, muchas gracias. Siempre aportando, eso seguro. Fernando Latorre, investigador informático con amplia experiencia en gestión de sistemas, egresado de la aceleradora ADE 2020 en 2016, es ponente en congresos internacionales y con publicaciones de artículos de investigación, CEO, cofundador y co-creador de toda la protección intelectual que posee la empresa, investigador informático con amplia experiencia en gestión de sistemas. Chapó, buenos días, don Fernando Latorre. ¿Tienes el sonido quitado? Perdón, ahora me dice. Buenos días, gracias por la introducción y bueno, nosotros aportaremos la visión desde el punto de vista de la salud, de cómo estamos utilizando nosotros esta tecnología para solucionar problemas que existen todavía y que queremos aportar, ¿no? Aportar nuestra solución para poder solucionar cosas que hasta ahora no han tenido solución y que creemos que es una tecnología ideal para esto, para la salud. Y siempre es importante la salud, ahora mucho más. Jerónimo Mora, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Alicante, profesor titular de la Universidad en el área de Arquitectura y Tecnología de los Computadores desde 2002. En 2017 funda la empresa de base tecnológica Nous Intelligence. Buenos días, Jerónimo, y encantados también de tenerte aquí. Buenos días, Gemma. Además, muy agradecido de la invitación y además un orgullo estar con tan magníficos ponentes. Es decir, es para mí todo un honor y poder aportar también mi granito de arena en la medida de lo posible. Es decir, espero que podamos también transmitir ese gen del blockchain y que se abran las mentes para que vean la potencia de esta tecnología y cómo puede facilitar pues, el día a día de muchas empresas incluso. Sí, seguro que sí. Óscar Domínguez, que ha enfocado su trayectoria profesional en el sector de la comunicación, de las finanzas descentralizadas en la economía alternativa, fundador del territorio Bitcoin en 2015, ganador de un Digital Award de la innovación en medios de comunicación en España en 2017, organizador de los congresos internacionales de blockchain. Así que buenos días, Óscar, también encantados y bienvenidos a esta mesa. Muchas gracias, Gemma, por la introducción y bueno, muchas gracias a todos por la invitación inicialmente. Y bueno, pues desde mi lado intentaré dar una pequeña visión a todo esto, intentar, bueno, pues esclarecer un poco toda esa tecnología que parece que tiene un poco de misterio. Y ya por último, no menos importante, porque es uno de los artífices de esta jornada, David Puentes, es Country Manager de Moneyok en España, más de 18 años de experiencia, aunque le veáis así de jovencito, en el sector de la consultoría estratégica. Es experto en gestión de proyectos, pero sobre todo en financiación y de innovación, pero sobre todo yo creo que es uno de los que más sabe de España en Patent Box y en IP Box. Así que luego también nos explicarás qué incentivos fiscales hay para este tipo de tecnología. Como va a ser una jornada, vamos a empezar ya con las preguntas. Como va a ser una jornada densa, pues sí que os pido a todos un poco de concreción y que esto sea una píldora para poder organizar luego más y que nos quedemos con ganas. Pero sí queríamos tocar muchos puntos de vista para entender un poquito más esto del blockchain que está tan de moda. Y vamos a empezar, qué mejor que con un profesor, para que con esas dotes pedagógicas que puede tener nos explique esto del blockchain. Así que Jerónimo, como profesor de la universidad que estás en Alicante, haznos una introducción de qué es y para qué puede servir. Decías antes que más que una tecnología esto es una filosofía.
Así que nada, ahí el camino y el marco te lo dejamos a ti para que nos expliques. Muchas gracias, Gemma. Espero ser lo suficientemente conciso, pero también, pues eso, que dar una panorámica para toda aquella gente que ha oído hablar de blockchain, pero lo ve como una nube oscura que vamos a intentar clarificar con explicaciones, espero, sencillas, y que en cualquier caso, si luego hay debate y si luego hay preguntas de los que están viéndonos, pues encantadísimo de que entre todos podamos aclarar esas dudas, ¿no? Empezando por un lugar, es decir, planteando un poquito... Tenemos a veces, Jerónimo, un poquito de dificultad con tu sonido. No sé si se puede mejorar. Pues realmente tengo cobertura el router. Desconozco qué puede estar truco, a pasando. lo mejor si desconectas la cámara, a lo mejor se te escucha mejor. Vale, pues lo intentamos. Si esta parte un poco de contexto nos interesa escucharla bien, intenta desconectar, si no, Jerónimo, la cámara y te escuchamos y luego ya la conectas enseguida. Si esto pudiera... Sí. Bueno, estos problemas del directo que también pasan en la tele, pero cortan, ¿eh? Ponen un anuncio y ya está. O sea, a ver, si no paso después a Monse, pero sí me gustaría un poco que nos enmarcaras. Jerónimo, ¿estás? Alicante no tiene nieve, ¿eh? O sea, esto tiene que ser por otra cosa. Bueno, vamos a dar paso a Monse y luego, si no, volvemos. Sí, Jerónimo. Hola. No parece. Vale, Monse. A ver, después de la introducción que no nos han hecho, pero que tú a lo mejor pues, nos puedes hacer un pequeño resumen de las bondades. Cuando hablamos de las bondades del blockchain, pues también entendemos un poco qué es esta... ¿Me escucha? Sí, Jerónimo. ¿Ahora Hola. sí? Ahora sí. Venga. ¿Ahora sí? Bueno, disculpas por la incidencia. ¿Sí? Nada, ya te escuchamos perfectamente. Vale. Así que bueno, decía, disculpa a todo el mundo por la incidencia, esperemos que sin la cámara pueda funcionar algo mejor. El tema, o sea, como punto de entrada, existe la idea errónea de identificar directamente blockchain con Bitcoin. Y eso realmente tiene una explicación, porque realmente la primera vez que se estableció de alguna manera un uso para esta tecnología fue con la idea de la moneda o la criptomoneda de Bitcoin. Estamos hablando de octubre de 2008. Fíjense lo que ha llovido desde entonces y dónde estamos ahora con la tecnología que aún podemos llamarla disruptiva o innovadora. Un tal Satoshi Nakamoto, que se sabe que es un seudónimo, no se sabe si es un grupo de científicos, matemáticos, criptógrafos. En 2008, como decía, envió un email a un foro de criptografía diciendo lo siguiente: he estado trabajando en un nuevo sistema de dinero electrónico que es totalmente distribuido y no necesita de intermediarios. Aquí les dejo el documento completo. Y ese fue el pistoletazo de salida a algo que ahora mismo entendemos como, pues eso, como decíamos antes, una filosofía para abordar problemáticas muy diversas. Por tanto, partiendo de esa base, que al final, como Bitcoin fue ese pistoletazo de salida, podemos utilizar ese ejemplo para saber qué es blockchain. Porque blockchain no es más que la tecnología subyacente a Bitcoin. Pero luego esa misma tecnología se puede utilizar para un montón de cosas más. Bien, ya en el mensaje... Bueno. de Satoshi. Felipe, perdón, Jerónimo, te voy a dar paso a ti porque a ver si podemos intentar solucionar el problema técnico. Disculpadme. Sí. Bueno, Jerónimo, vamos a pasar a Monse porque seguimos con dificultades. Lo siento normalmente.
que seguimos con dificultades de sonido. Vamos a intentar a ver si lo podéis arreglar. Mientras tanto, Monse, háblanos. Alastria es un referente en este país en tema de blockchain. ¿Cuáles son sus bondades? ¿Por qué es relevante conocer las bases de blockchain en este nuevo año que viene? ¿Es una tecnología, se puede considerar lo suficientemente madura? Cuéntanos. Gracias, Gemma, y voy a intentar apoyar también lo que nos iba diciendo Jerónimo, ¿no? Las bondades, ¿no? Y sobre todo y por qué, y la diferencia entre Alastria y lo que serían las redes blockchain o la tecnología blockchain, ¿no? O sea, Alastria nace y es una organización sin ánimo de lucro, pero por la suma de sus socios, ¿no? Alastria no sería nada si no hubieran los socios. Y los socios han sido visionarios desde el 2017 apostando por creer que esta tecnología era hacer entre todos. Y ese es el gran reto de las tecnologías descentralizadas y de la cadena de bloques, ¿no? La cadena de bloques es el mecanismo, es un mecanismo, por eso nos cuesta tanto explicarlo, porque es un mecanismo de software que nos permite transmitir información que no datos. Esto es relevante lo que digo ahora, y de ahí las bondades. Nos permite transmitir información entre pares que no se conocen. O sea, entre pares que realmente no hay una confianza establecida. Y de ahí el marco regulatorio y la importancia de trabajar el blockchain no solo desde el punto de vista tecnológico, que es apasionante, sino también desde el punto de vista híbrido, ¿no? Holístico, donde ponemos también encima la parte de evolución de lo que sería el marco legislativo y regulatorio. Y Alastria nace para esto, nace para dar y dotar de esa evolución de la tecnología el marco jurídico legal, esa visión cruzada y crear esa hibridación entre dos puntos de vista distintos. Bondades del blockchain, 4 para mí, ¿vale? En general. La primera es registro. Y me diréis, ¿registro qué es? No, registro es muchas cosas. Tú anotas algo en una libreta y estás registrando. Pero es que aquí, en esta tecnología, anotas algo digitalmente, ¿vale? En la red, en internet, comillas, ¿vale? Porque encima ponemos un software y lo haces para siempre. Es lo que llamamos una prueba electrónica, ¿no? Realmente queda algo registrado como si lo grabas en la piedra. Con lo cual ya tiene un componente de verdad, ¿no? Porque dices, yo me atrevo a grabar algo para siempre, un tatuaje, ¿no? Estás haciendo un tatuaje en la red, registro. Otra bondad que tienes, que una vez hemos aceptado que registramos algo, lo podemos trazar, porque si yo lo registro y voy registrando el movimiento que hace algo físicamente, lo registro en esa red digitalmente, estoy tatuando, estoy marcando un movimiento, estoy trazando. Segunda bondad. Tercera bondad es lo que llamamos identidad digital, que esto es un amplio marco, pero cambia el paradigma. O sea, hasta ahora nos conectamos a Internet de una forma que, necesitamos un login, sea un login biométrico o sea un login que sean unos números. Pero al final tu persona, ¿no? Tu identidad está fragmentada en los múltiples logins, ¿no? En los múltiples accesos que puedas hacer a aplicaciones en la red, en Internet. Vale, cambio de paradigma. Blockchain, como te permite y está basado en criptografía, ya te permite registrar algo desde un punto de entrada. Si ese algo, ¿no? Si esa parte de identificación, autentificación y autorización se basara en que yo, persona física o persona jurídica o cosa o animal no humano, si yo tengo ya mis claves con mis atributos y eso es lo que yo te digo, hola, ¿qué tal? ¿No? Cuando te saludo para entrar en tu casa digitalmente, tú ya no necesitas verificar si es Monse Guardia o no. Yo te estoy diciendo quién soy con los atributos. Esto que es más complejo y que ya lo desarrollaremos es la identidad digital, que es otra de las bondades. Y ya la última, y que no es la última tecnológicamente, porque fue la primera, pero es la última a nivel de madurez, porque ahora estamos en ese año, es la tokenización. ¿Qué significa tokenizar? ¿Qué es un token? ¿No? Un token es esa emulación de algo físico en una lista de números, en algo numérico y digital, que le vas a dar un valor. Y ese valor va a ser idealmente unívoco con ese valor físico. Entonces estamos realmente ya teniendo una imagen muy clara de lo que pasa en el mundo físico en algo que es un mundo digital no tangible. Eso es tokenizar. Y el valor que nos decía Jerónimo de Bitcoin, o cuando empezamos con Bitcoin, es que Bitcoin es algo que le damos un valor de intercambio.
Entonces, tokenizar es permitir dotar algo físico que vamos a intercambiar. Ejemplo, un diamante, ¿no? Tenemos un valor que es un diamante, que es único en el mundo y por eso le damos ese valor. Esa unicidad que tiene por 5 variables matemáticas lo podemos digitalizar con esas variables y con esa imagen. Entonces, una vez registramos ese diamante en un punto donde lo extraemos, en Sudáfrica o en cualquier sitio, ya empezamos a trazarlo, ya podemos trazarlo en estas redes blockchain y eso va a ser por vida, es un tatuaje, ¿vale? ¿Puedes eliminar tatuajes? Sí, sí, complejamente, ¿no? Pero sí que puedes en tu piel. En el blockchain podríamos hacerlo complejamente, pero ahí es donde viene la gracia de estas redes y por eso decimos que es la red de la confianza o del valor. Ay, que estás en mute, Gemma. Muchas gracias, Monse. Como ya hemos mejorado la conexión de Jerónimo y la audiencia te reclama, pues explícanos rápidamente, Jerónimo. Sí. Voy a intentar parafrasear también a mi compañera, es decir, intentar usarla de trampolín para espero que ahora la conexión sea algo mejor. He cambiado de router y a ver si es posible. Bien, estábamos hablando de esas patas que tenía ese blockchain y cómo se podría entender el blockchain. Bueno, el blockchain realmente es una palabra de alguna manera de composición anglosajona que lo que significa que es cadena de bloques. Y podemos entenderlo, digamos, visualmente como una verdadera cadena formada por eslabones. Y eso es muy importante, porque es tan sencillo como eso. Es decir, podemos interpretar que es un libro de contabilidad donde tenemos el debe y el haber, donde tenemos los ingresos y los gastos, simplemente, y nosotros ponemos una fecha y ponemos el gasto. Ponemos una fecha y ponemos el ingreso. Y al final, pues tenemos una suma donde se van descontando y aumentando y descontando pues, los ingresos y los gastos que vamos teniendo. ¿Vale? Esa sería la idea, es decir, un almacenamiento, de alguna forma, de datos que, donde cada una de esos eslabones que componen esa cadena lo llamamos transacciones. Esto, por supuesto, es una simplificación, pero es para que visualmente veamos de qué se compone. Es decir, tenemos una cadena donde tenemos un montón de operaciones que hacemos, por ejemplo, económicas, si estamos hablando en términos de contabilidad. Bien, ¿qué aspecto adicional incorpora este libro de registro, que es como una cadena con muchos eslabones? Pues que realmente, en vez de tenerlo almacenado en un lugar único, tenemos una comunidad de, digamos, personas, identifiquemos personas, pueden ser computadores, en los que también hay una copia de esa cadena con esos eslabones. Es decir, es muy importante el concepto de modelo distribuido. Es decir, ya no tenemos en un solo lugar la información, sino que la tenemos distribuida en múltiples lugares. Todos con la misma réplica, con el mismo contenido de esa cadena. Y eso es muy importante, porque cuando nos ponemos a reflexionar sobre quién tiene el control sobre la información que almacena, el control ya no lo tiene una única entidad, sino que la tiene una comunidad. Una comunidad que será la garante de que se preserva la inmutabilidad, es decir, la credibilidad que tenemos de lo que dice esa cadena. Ya no podemos manipular en un único lugar para cambiar las cosas, sino que tendríamos que de alguna manera forzar a toda una comunidad para cambiar un solo dato de ese sistema. Es decir, de alguna manera estamos, lo que diríamos, democratizando la validación del contenido de esa cadena. Y luego hay una tercera pata, que ya lo decía Satoshi, que era sin intermediarios. Es decir, estamos eliminando los intermediarios. ¿Qué queremos decir? Pues es un poco relacionado con lo anterior. Es decir, el control, la verificación, no la ejerce una entidad en concreto, sino que la ejerce toda una comunidad. Una comunidad que, como hemos dicho, tiene copias de lo mismo. Eso es súper importante, porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que para verificar algo que ha pasado, es decir, alguna transacción, algún evento que ha pasado anteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar a la comunidad. Cualquiera de ellos puede tener una copia de esa, digamos, cadena y, por tanto, puede ser capaz de validar o no la existencia de ese evento.
ya no es alguien en concreto. ¿O qué ocurriría si alguien intenta, de alguna manera, modificar un eslabón de esa cadena? Rápidamente, el resto de la comunidad que tiene copias originales de la misma se dará cuenta de que ese eslabón que está alguien intentando cambiar no es válido. Es decir, tenemos un sistema robusto para detectar fraudes, porque cualquier intento de cambio tendría que hacerse simultáneamente en todas las cadenas que tiene toda la comunidad. Y eso es muy importante en ese sentido a la hora de esa robustez de esta tecnología. Y luego hay otro aspecto también muy importante y es, bueno, vale, ya sabemos que es robusto ante modificaciones del pasado. ¿Y qué pasa con el futuro? Es decir, ¿cómo se añaden los bloques? Bueno, pues algo también muy importante es el concepto de consenso. Es decir, ¿cómo consensuamos la validación de un eslabón en concreto? Pero también cómo consensuamos quién es el que va a ser capaz de añadir nuevos eslabones a esa cadena. Cuestión que también es muy importante. Si nosotros centráramos de alguna forma el que solo una determinada entidad o un grupo determinado fuera el que puede añadir bloques a la cadena, ya tendríamos un mecanismo para manipular la cadena. Es decir, es controlar ese nodo o controlar ese grupo. Bien, pues el sistema de consenso que establece blockchain es aleatorio. Digámoslo así, es al azar. Es decir, se va a buscar a alguien de la comunidad, a un elemento de la comunidad que no es, de alguna manera, no se puede establecer a priori, el que va a tener la clave para poder añadir ese bloque adicional a la cadena. Es decir, a priori no vamos a saber quién de esa cadena, o sea, quién de esa comunidad va a ser el que es capaz de añadir nuevos elementos a ese blockchain. Bueno, eso es muy importante, porque si nosotros aleatorizamos quién puede influir en la creación, en añadir nuevas transacciones al sistema, es más difícil manipular también el futuro de la cadena. Y para eso hay un reto. Es decir, ¿cómo elegimos a la persona, comunidad, elemento, grupo que puede realizar añadidos a esa cadena de blockchain? Pues lo hacemos haciéndoles un reto, que en este caso, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de Bitcoin, es un problema matemático que tiene que resolver aquel que pueda añadir eslabones a la cadena. Es decir, de toda la comunidad, solo habrá uno que conseguirá ganar el reto antes que los demás. Pues ese es el que tendrá, de alguna forma, el premio. El premio por ser el que va a introducir ese nuevo eslabón y además va a tener una pequeña recompensa. Porque todo esto, ¿en qué se sostiene? En que si hay una comunidad que de alguna manera es la verificadora, la garante de la calidad de esa blockchain, pues algo tenemos que darles a cambio. Y ese darles algo a cambio puede ser precisamente esas pequeñas recompensas que pueden ser también en moneda criptográfica. ¿De acuerdo? De forma que de esa manera tenemos el escenario completo de una cadena altamente replicada y además que para incorporar nuevos elementos necesitamos superar un reto que permite que gente con poca o gente con mucha capacidad computacional pueda conseguirlo, porque es totalmente azaroso. Bien, pues con todo eso, de alguna manera, ¿cuáles serían las dudas que podrían surgir a raíz de todo esto? Es decir, hemos dicho que cada eslabón de la cadena está enlazado con el eslabón anterior de una forma encriptada. Es decir, cada vez que añadimos un eslabón a la cadena, lo enlazamos también con el eslabón anterior. ¿Para qué? Para que nadie pueda cortar la cadena e insertar nuevos eslabones sin que los demás lo conozcan. Segunda cuestión, cada eslabón que añadimos requiere de superar un reto. Pues bien, con todo esto, pensad lo que significaría crear una cadena desde cero o añadir un eslabón y confundir o engañar a toda la comunidad. Requeriría ir añadiendo eslabón a eslabón, superando reto a reto, toda la cadena y construir toda una nueva cadena que, evidentemente, en cuanto la comparáramos con la que poseen los demás,
daría errónea y rápidamente sería desacreditado por toda la comunidad. Es decir, si se dan cuenta, es un mecanismo... Te prometo una masterclass Sí. todo esto, pero vamos a ir un poquito más rápido. Vale. Está siendo súper interesante. Lo que pasa es que vamos... Pues ya para finalizar, simplemente que vulnerar este sistema sería crear una nueva cadena desde cero, con toda la capacidad computacional que se requería, porque hay que superar todos los retos de la cadena, y por otro lado, engañar a más del 50% de los nodos que tienen una copia de esa cadena original. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema grandemente inmutable y verificable y robusto, ¿vale? Ahí nos quedaríamos. A partir de ahí, ¿para qué sirve? Vamos a tener tiempo para hablar muchísimo sobre ello. Ya lo hemos hablado en cuanto a operaciones financieras, registro de la propiedad y autoría, identidad digital, que Monse también lo ha comentado en su intervención, gestión de servicios públicos, la seguridad social, cuestiones sanitarias. Es decir, Estonia, por ejemplo, es un país que está recanalizando todos sus servicios públicos a gestionarlos a través de blockchain, funcionando muy satisfactoriamente. Trazabilidad de productos. No hemos hablado nada de los contratos inteligentes, que pueden ser un sistema muy interesante para activar eventos automáticamente y que determinadas blockchain se hablen entre ellas, se coordinen para realizar determinadas operaciones automáticamente sin la intervención de un humano. Es decir, ¿por qué yo tengo que reclamar ante una ventanilla en un aeropuerto si mi vuelo se ha retrasado? Eso serían cuestiones que podría una blockchain activar automáticamente en el momento que detecta que un avión se ha retrasado. Comercio justo. ¿Dónde va mi dinero que aporto a una determinada ONG? Es decir, aquí da una pincelada amplia de muchos verticales, aparte del financiero, en el que una blockchain podría dar soluciones muy interesantes. Muchas gracias. Siento los problemas técnicos. Nada, ya están solucionados y gracias por esta magnífica introducción. Que sin duda nos hemos quedado con muchas cosas en la cartera, pero que ya incidiremos. Vamos con Salvador. El sector financiero, Monse, Jerónimo han dicho que es una de las piedras un poco vehiculares de la blockchain. Perdón. ¿Qué papel está jugando esta tecnología en la modernización de las finanzas? Y háblanos también un poco del Cluster FinTech, aprovechando ya también tu intervención. Pues muchas gracias, Gemma. Y saludo a todos de nuevo, ¿no? Y gracias por la oportunidad de estar aquí para poder hablar de esto. Además, gracias por la oportunidad de estar aquí para hablar de esto en un día muy simbólico y muy significativo. Hoy es el día que abre sus puertas el Sandbox español, es decir, es una especie de mito del cual se lleva hablando durante años, que se llegó a hacer un borrador de ley y estuvo en un cajón del Congreso de los Diputados durante más de un año y medio, que por fin en el mes de noviembre vio la luz de la aprobación por parte del Congreso y el Senado y se convirtió en una ley, y que se han puesto los mecanismos en funcionamiento y a partir de hoy se pueden presentar ya proyectos para ese entorno regulado y controlado de innovación financiera y, por tanto, por eso es muy importante para el mundo financiero y para el mundo fintech y para el mundo blockchain, porque es una facilitación de poder hacer proyectos de disrupción, de innovación en el ámbito financiero, pero basado en tecnologías y dentro, pues eso, de un contexto, de una caja de arenas, de un sandbox, donde los reguladores podrán controlar esas innovaciones. Y creo que en ese periodo abierto hoy y que terminará el día 23 de febrero para, como primera ventana, acoger los primeros proyectos que se presenten, había una cola de proyectos por parte de algunas entidades fintech, pero sobre todo también por parte de las grandes entidades financieras. Creo que BBVA, CaixaBank, etcétera, estaban por ahí compitiendo en ser el primero en entrar en la ventanilla y que le pusieran el número 1 de proyecto que entra al proceso de innovación. Por lo tanto, es importante. Y es importante también porque el desarrollo del blockchain dentro del mundo financiero seguramente pase por ahí, es decir, pase por ese entorno regulador donde están representados en los 15 miembros que componen la comisión, pues básicamente 4 pilares. Los 3 primeros pilares son los 3 grandes reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el mundo de inversión, el Banco de España para el mundo de los transaccional de servicios financieros, bancarios y parabancarios,
y la Dirección General de Seguro en el ámbito propio del mundo del seguro y los fondos de inversión y fondos de pensiones. Por lo tanto, eso es muy importante para el futuro de Madrid como plaza financiera, como capacidad de atracción de proyectos de innovación y, por lo tanto, atracción de talento y también para la generación de ese propio talento, ¿no? Este es el entorno en el cual hoy tenemos esta conversación y, por lo tanto, me parece que era muy reseñable y oportuno ponerlo sobre la mesa. El segundo mensaje es responder a tu pregunta, Gemma, ¿qué es esto del Madrid Capital FinTech? En acrónimo MadFintech, ¿no? El nombre de guerra es MadFintech, creo que está por ahí en ese cartel que tengo detrás, MadFintech, ¿no? Pues es convertir, es nuestra intención, nacimos hace justo un año de la mano del Ayuntamiento, después de la otra mano se agarró también la Comunidad de Madrid, por lo tanto es en colaboración público-privada, con presencia de entidades aseguradoras, de inversión, de entidades bancarias, de mucho fintech, insurtech, regtech, etcétera, y sobre todo también en un entorno de innovación abierta donde hay otros actores del mundo profesional, del mundo universitario, del mundo de las escuelas de negocio, etcétera. Y por lo tanto es un esquema multisectorial para trabajar en la transformación de los servicios financieros para que esto que hoy se llama fintech dentro de unos años se llame simplemente servicios financieros y pase a ser una etapa de disrupción del mundo bancario, asegurador y de pagos y todos volvamos a trabajar en un nuevo entorno donde hayamos reinventado esto. ¿Y por qué es importante reinventar los servicios financieros? Pues es importante porque no son otra cosa que la caja de herramientas con la que funciona el resto de los sectores económicos de la empresa y de la economía. De hecho, después de poner en marcha las 12 primeras comisiones que tenían que ver con servicios financieros concretos, el mundo del seguro, el mundo del crédito, el mundo de la inversión, etcétera, etcétera, pues enseguida nacieron otras 2 comisiones que tienen que ver con ese transaccional o transversal de toda la vida social, que es la Silver Economy, es decir, cómo impulsar proyectos desde el mundo fintech que tienen que ver con este mundo que ya tiene un escenario final de 100 años y por lo tanto hay una fase de transición hasta esos 100 años que hay que empezar a trabajar. Desde los 60 a los 100 años es el 40% de la vida de la humanidad. Otro transversal es la economía con visión de género, es decir, cómo en esos valores sociales cada vez más diversos, más heterogéneos, etcétera, podemos ayudar a impulsar los proyectos en cualquier actividad a través de este transversal. Y en los últimos meses se han constituido 3 comisiones que tienen que ver, que han identificado que el mundo fintech es lo que a ellos le va a ayudar a reinventarse. Y en esa reinvención se han creado 3 importantes comisiones que están actuando de una manera muy proactiva y en una de ellas voy a poner un ejemplo que ha surgido un proyecto que tiene que ver con el blockchain. Y esos 3 sectores son turismo, no podía ser otro en España que el turismo. El segundo es la salud, y la salud entendida de una manera generosa, es decir, todo lo que tiene que ver con la telemedicina, pero también con la asistencia médica y de todo tipo. También con el mundo del seguro y el mundo de la prevención, de los servicios y de la atención de los servicios desde el ámbito asegurador, pero también la salud en un sentido proactivo y de generar entornos felicaces y felices y confortables que no solamente vayan a paliar los temas de salud, sino trabajen también en el tema del wellness y en los temas de generar contextos que sean más saludables, ¿no? Una sociedad más saludable. Y el tercer sector, junto con turismo y salud, es el tema del retail, el tema del comercio, que quizás es el primero que nos podría venir a la cabeza a través de la sistemática de medios de pagos, de las tarjetas, de la seguridad, las transacciones financieras, y ahí tiene que ver mucho el blockchain dentro de esa fiabilidad y seguridad que le damos a las transacciones en la economía digital, porque la confianza es la base de los servicios financieros. La moneda no es otra cosa que alguien que me da un papelito, yo me creo que ese papelito tiene valor. Los servicios financieros no son otra cosa que cuando te subes a un autobús alguien te dice son 2 euros y tú solo pagas porque confía en que son 2 euros y a la vez el otro confía que eso que has puesto tú y ha hecho pip son 2 euros que han entrado en algún cajetín en algún sitio del mundo.
y, por tanto, creemos que los servicios financieros desde el ámbito fintech y de posicionar a Madrid dentro de las ciudades que sean realmente los focos de atracción del ecosistema fintech en el mundo, pues nos parece que es muy importante para el mundo financiero, pero como palanca de cambio a todo lo que es la economía digital en todos los sectores económicos y de actividad social. Dicho esta contextualización del día del sandbox y del fintech como transformador de todos los entornos, voy a centrarme también en el tercer elemento que ponía sobre la mesa, que es el tema blockchain. Blockchain es verdad que ya lo ha explicado el profesor en esa amplia historia desde el 2008 a través del Bitcoin. Muchos identifican que blockchain en el mundo financiero es criptomoneda. Y es verdad, toda la criptomoneda es blockchain, pero no todo el blockchain es criptomoneda. Y nosotros desde Madrid Capital Fintech estamos trabajando precisamente en ese ámbito de desarrollo de que no todo el blockchain es moneda, sino que el blockchain pueden ser otras cosas muy importantes y muy seguras y muy necesarias para la transformación. ¿Por qué? Porque la criptomoneda ya está ahí, ya ha tenido su propio desarrollo, criptomoneda, criptodivisa, el concepto de Libra dentro del mundo Facebook, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas hijas menores del concepto cripto y todo eso está en un marco de reinvención, regulación y, de alguna manera, posicionamiento escalonado donde tenga que estar para el futuro, porque como toda disrupción ha sido como un tsunami que ha llegado, ha arrasado, ha generado mucha gran expectación en focos de inversión. Precisamente en los últimos meses ha habido un amplio desarrollo porque compañías norteamericanas cotizadas han invertido importantes volúmenes de capital dentro de alguna de estas criptomonedas. ¿Vale? Pero eso ya está. Eso es para conversar otro día y hablar si cripto sí, cripto no, cómo regulamos, si hay blanqueo de capitales, si no lo hay, etcétera, etcétera. Pero volviendo al concepto que a nosotros nos interesa más, que es cómo desarrollar la tecnología blockchain en favor de la fiabilidad y del crecimiento de los servicios financieros y que estos ayuden a transformar el resto de las economías, pues creemos que el principal reto, y en eso ya lo ha explicado antes Monse muy bien, desde Alastria se trabaja en la identidad digital y eso es muy importante para el desarrollo de la economía. En segundo lugar, se trabaja en el aseguramiento de las transacciones digitales y eso es muy importante para los servicios financieros porque se basan en la confianza. Por tanto, no es un elemento más, es el elemento radical. Si yo hago una contratación de una hipoteca o doy a través de un medio de pago de wallet o de cualquier otra herramienta digital una transacción económica, eso tiene que estar asegurado, verificado y de alguna manera esa transaccionalidad antes o después toda va a estar en un entorno blockchain de aseguramiento de todas esas transacciones. Y no solamente en las transacciones de moneda o económicas, sino también en las transacciones contractuales, en las firmas de los acuerdos, contratos. Voy a firmar mi hipoteca, voy a firmar mi crédito, voy a firmar mi plan de pensiones y ahí no me la juego porque es el futuro de mis niños, ¿no? Bueno, pues todo ese tema de aseguramiento es fundamental también. Precisamente con Alastria colaboramos en algunos ámbitos, firmamos a través del Foro Ecofin un convenio hace ya algún tiempo que tenemos que desempolvar y reactivar, pero eso para nosotros y sobre todo no solo desde el ámbito del Foro Ecofin, sino también del ámbito del clúster Madrid Capital Fintech, es un objetivo prioritario, movilizar para ahí. Y si te parece, y por acabar, como botón de muestra, ¿qué está haciendo el mundo fintech con blockchain, que no es criptomoneda y que está ayudando al desarrollo de sectores económicos? Pues mira, precisamente esta mañana también se va a ir a notario para constituir una startup que es un spin-off, es una operación que sale de una empresa que puso en marcha un blockchain, le ha funcionado y ha dicho, oye, esto lo vamos a compartir con el resto del sector porque creemos que puede aportar valor al resto del sector. Bueno, pues en concreto es durante la pandemia, durante los peores meses de marzo, abril y mayo, una compañía, un grupo que trabaja en el mundo spa, los Hammam, hay un baño árabe precisamente en la plaza de Jacinto Benavente, pero hay en otras muchas ciudades de España y del mundo, pues este grupo granadino decidió que para, de alguna manera, fidelizar, transaccionar, relacionar a toda su comunidad de usuarios y de clientes en un mundo en el que no se podía ir a los Hammam, no se podía ir al spa porque estábamos confinados, decidió crear un mecanismo blockchain
con base Ethereum, con los permisos correspondientes de la Comisión Nacional de Mercados de Valores para hacer una emisión de tokenización de esa moneda tokenizada, regulada por la CNMV, en un entorno seguro de Ethereum. Bueno, pues la puso en marcha. En un día tuvo más de 100.000 operaciones de compra de ese token, ¿no? Con ese token lo que se ha generado que es una estabilidad a una prestación de servicios en una comunidad que se basa en que el spa es, el concepto del agua es un tema de tratamiento, es un tema de modo de vida, es un tema de generar una cultura como la cultura clásica romana, árabe y de otras muchas civilizaciones, en la cual se le da un gran valor. Eso genera, por lo tanto, una serie de intangibles asociados al token que ha generado una comunidad muy importante de personas comprometidas con ello, a la entidad o a la plataforma que la ha emitido, que es un grupo empresarial, le ha generado un sistema de financiación importante y de fidelización importante. Me vais a decir que esto ya lo inventó Iberia con los sabios o ya lo inventaron antiguamente pues, los SPAR y compañía, cuando nuestras madres iban con los sellitos de los puntos SPAR y su cartilla física. Bueno, la tokenización, el blockchain no es otra cosa que traer al mundo moderno, al mundo de la economía digital, al mundo de Internet, conceptos antiguos que han funcionado y que de alguna manera ponen en valor. Bueno, pues esta moneda que se llama Elysia, hoy se ha ido a constituir un spin-off en una startup dentro del Elevator Hub, dentro de la incubadora que ha creado Madrid Capital FinTech, y va a ser una herramienta de servicio que ya ha hecho su prueba de concepto con los Haman y ha sido exitosa, para ponerla en valor con otros grupos del sector turístico y generar una gran moneda para el sector turístico nacional e internacional, que basen estas transacciones en un sistema de absoluta confianza y fiabilidad y a la vez de liquidez, donde tú puedes transaccionar, comprar y vender esos derechos, que es la tokenización de la moneda Elysia. Y, por tanto, no son ejemplos teóricos, son ejemplos prácticos, reales, del mundo fintech, del mundo financiero, y que sirven para traccionar al resto del ecosistema, al resto de los sectores. Y no me enrollo más. Perdona, Gemma, pues si me paso un poquito de frenado. Sí, pero es que es apasionante. O sea, la verdad es que, bueno, ejemplos además prácticos. Bueno, vamos con Felipe. Hemos escuchado a Salvador, el mundo fintech más allá de las criptomonedas, pero ¿qué aporta esta tecnología que no se hubiera aportado antes al mundo fintech, al mundo financiero, tan presente en nuestras vidas, como decía Salvador? Sí, gracias, Gemma. Pues muy bien, como decía Salvador, yo además soy uno de los prehistóricos, un dinosaurio de Internet y de la inteligencia artificial. Entonces, como soy muy viejo, pues no solo me he equivocado mucho, sino que afortunadamente no me he extinguido y entonces me ha permitido evolucionar. Entonces, claro, esto es curioso, pero cuando estábamos en los albores de la Internet y con el email, pues ¿qué ocurría? Pues que necesitábamos tener una cosa que inventaron en aquella época, eran los anillos de clave de PGP para hacer justo lo que está haciendo ahora de manera distribuida blockchain. Y es que, claro, la maravilla de Internet es que coge y evoluciona, ¿no? Como los bichitos, ¿no? Evolucionan, mutamos y evolucionamos. Y entonces, claro, el objetivo de cuando nos llegaban emails o eso era hacer un anillo de claves y verificar la identidad de quien me enviaba y además poder cifrar el email para que no lo leyeran otros, ¿no? Es decir, este email, incluso la certificación de quien me ha leído el email, ¿no? Entonces, claro, eso en aquella época pues ha ido evolucionando y ya te digo que afortunadamente nosotros hemos evolucionado, pero lo que ha aportado esta tecnología de blockchain es que ha ido evolucionando desde aquello distribuido y claro, como os contaré luego, pues nosotros lo hemos aplicado a algo muy importante en nuestra fintech. Es decir, partiendo de el algoritmo de inteligencia colectiva, que la gran bondad que tiene no solo es que eso, sino que permite calcular el valor de los datos de las personas y eso es muy importante en sus decisiones. Claro, ese valor de los datos hay que certificarlo y hay que explicarlo, como os contaré, ¿no? Entonces, claro, esa tecnología lo que está haciendo es igual que se aplicó al Bitcoin a raíz de una primera idea sobre el email, pues ha ido evolucionando y lo más maravilloso es que están saliendo cosas
súper disruptivas, desde la nuestra de cómo aplicar la inteligencia colectiva y la semántica, ¿no?, a poder hacer cosas como las que contaba Salvador, las que cuenta Montse o las que se van a ver durante la sesión de hoy. Entonces, claro, el mundo tiene una imaginación portentosa para irlo aplicando a muchas cosas y todavía va a eso. De hecho, nosotros lo aplicamos, como explicaré luego, a certificar el razonamiento de la inteligencia artificial colectiva, ¿no? Entonces, claro, pero lo más importante es que en la inteligencia colectiva, al semantizar los datos, permite no difundir los datos, reconocer, como os contará luego, me imagino, Montse, reconocer de quién es la propiedad del dato y averiguar cuál es el valor de tu dato a todo el mundo. No solo para ti, sino para qué se puede utilizar la inferencia, que no el dato. ¿Sabes? Que lo más bonito es poder certificar que tu dato es tuyo y certificar que tu dato que te pertenece ha servido para influenciar en mogollón de decisiones. Y eso es una de las cosas. Entonces, claro, la tecnología fintech está evolucionando muy rápido para calcular el valor de las transacciones y algo más importante que es lo nuestro, el valor de tus decisiones, ¿vale? Porque el valor del dato vale poco. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Felipe. Vamos a ir un poco rápidos, a ver si no puede ser más de 3 minutos cada intervención, porque ya vamos un poco fuera de tiempo. Óscar, ¿cuál sería desde tu punto de vista el futuro de los pagos digitales? ¿Y jugarían también un papel de importancia las llamadas finanzas descentralizadas? Háblanos un poco de esto. Muchas gracias, Gemma. Voy a intentar ser lo más escueto posible para no ocupar mucho tiempo. Bueno, yo creo que los pagos digitales, el futuro de los pagos digitales realmente ya lo tenemos hoy, ¿no? O sea, hemos visto hace 4 días, hace muy poco, en marzo, como por ejemplo los bancos lo que han hecho ha sido, pues bueno, pues con los pagos con los que hacíamos con las tarjetas contactless, elevar esa cantidad de esos 20 euros que teníamos a los 50 euros, ¿no? Realmente lo que se busca, o bajo mi punto de vista, lo que yo veo, ¿no?, que se busca con los pagos digitales es eliminar la fricción. Es decir, que no sea tan complicado el hacer un pago digital, que sea lo más rápido posible, ¿no? Los ejemplos los tenemos también muy cercanos en el caso del retail, ¿no? Ya podemos hacer una compra en un solo clic. Eso lo que hace realmente es eliminar esa fricción para que no haya pérdidas de ventas y demás, ¿no? Eso es un poco. Y el papel, ¿no?, que desde mi punto de vista juegan las finanzas descentralizadas, tal vez en Europa, ¿no?, que tenemos un sistema bancario bastante estabilizado, ¿no?, bastante estable, con una moneda estable, igual no llega a ser tan importante como puede ser en países de Latinoamérica, donde existen muchas personas desbancarizadas, ¿no? Realmente, cuando se accede a unas finanzas descentralizadas, digamos que es porque el estamento centralizador, en nuestro caso en Europa, el Banco Central Europeo, no funciona en tu país, ¿no? No tienes acceso a un crédito. Hay personas que, porque no tienen un historial crediticio, no pueden acceder a dinero, ¿no? Entonces, ahí juega un papel muy importante esas finanzas descentralizadas, donde cualquiera de nosotros, pongámonos una idea, podemos microfinanciar proyectos de terceras personas, ¿no? Poniendo pequeñas cantidades, que no es necesario que ninguno de nosotros tenga que gastarse 1.000 euros ni mucho menos, ¿no? Sino que podemos microfinanciar proyectos a personas que no tienen un historial crediticio y que no tienen acceso a un banco. Yo creo que con esa pequeña intervención también quería implementar un poquito lo que han dicho tanto Jerónimo como Montse en relación a la explicación del blockchain, que bueno, pues blockchain no es más que, en el caso de las criptomonedas, que un libro contable abierto donde 2 personas podemos intercambiar valor en cualquier parte del mundo sin necesidad de un tercero de confianza. Y yo con eso pues termino mi intervención. Muchas gracias. Pues un resumen rápido e interesante. Gracias, Óscar. Y vamos a Fernando. Nos salimos del mundo de las finanzas, el sector salud, que además ahora es tan sensible para todos. Conéctate Soluciones y Aplicaciones. Estáis demostrando también la aplicación en el sector salud. Cuéntanos cómo surgió la idea de implementar esta tecnología a vuestra empresa y cuál es su uso. Pues bueno, voy a intentar ser breve, creo que será fácil de entender. Nosotros lo que queríamos hacer era que hubiera una red donde diferentes organizaciones se pusieran de acuerdo para poder certificar datos y validar datos. Nosotros, toda la idea surgió a partir de un anuncio que vimos en televisión. Estábamos trabajando en una patente para trazabilidad de productos biológicos, por ejemplo, vacunas, bolsas de sangre, bolsas de plasma, y vimos un anuncio en televisión de la trazabilidad de pollos de corral de Carrefour. Nos llamó mucho la atención y dijimos, esto mismo es lo que queremos hacer nosotros con la trazabilidad de productos biológicos.
Entonces, habíamos estado investigando otras redes de blockchain y nos centramos en este caso en Hyperledger Fabric, que era la red de blockchain que estaba utilizando Carrefour para esto, ¿no? Vimos que nos encajaba perfectamente en lo que nosotros queríamos hacer. Es una red de blockchain que no utiliza criptomonedas y lo que hicimos en enero de 2020 fue desarrollar un mínimo producto viable que permitía esto, permitía certificar en blockchain los productos biológicos desde que se extraen, por ejemplo, en un donante hasta que se fraccionan después por la industria farmacéutica y la fabricación después de diferentes productos, ¿no? Esto, por ejemplo, es de utilidad ahora para el tema de vacunas de COVID, para certificar desde la fabricación de la vacuna de COVID hasta su utilización o destrucción final, incluyendo todos los pasos intermedios de los diferentes proveedores, etcétera, que estén involucrados en la entrega, ¿no?, del producto y de los hospitales, etcétera. Además de esto, nosotros lo que queremos hacer y estamos haciendo es utilizar la tecnología blockchain de Hyperledger Fabric para certificar documentos médicos, consentimientos médicos, etcétera. Es decir, que un documento que un médico genera y firma digitalmente, la persona puede tener y tiene derecho a obtener ese documento electrónico en su propiedad y poderlo compartir después con otro tercer profesional. Pues que ese tercer profesional pueda verificar que efectivamente ese documento es verdad, que lo generó un médico y que no ha sido modificado ni alterado, ¿no? Entonces, esa es la cadena de verdad en la salud que nosotros estamos utilizando, tanto para productos biológicos como para certificación de documentos médicos. Y luego hay otro tercer proyecto que tenemos en marcha, que es utilizar la red de blockchain también para utilizarla para investigación, es decir, que las organizaciones en consenso guarden datos anónimos de códigos clínicos sin datos personales, simplemente códigos clínicos como registro, por ejemplo, pues de vacunaciones que se realicen, número de vacunaciones para estadísticas o números de casos de COVID detectados para estadísticas. Este es un tercer proyecto que también estamos estudiando. Pues muy interesante, Fernando, os animamos a que sigáis con ello y más en estos momentos. Luego dicen que los anuncios de la tele no valen para nada. Bueno, Fernando, yo he hablado en tu presentación que eras co-creador de toda la protección intelectual que posee la empresa y aquí es cuando quiero dar paso a David para que nos cuente la importancia de patentar proyectos innovadores y también de registrar soluciones desarrolladas con este tipo de tecnología. ¿Por qué, David, es importante hacer lo que está haciendo Conéctate, soluciones y aplicaciones? ¿Cuáles son los beneficios? ¿A qué sectores se aplica? Bueno, muchas gracias, Gemma. Bueno, primero, muy interesante las ponencias y, Fernando, muy interesante, de candente actualidad con la que estamos viviendo, desgraciadamente o afortunadamente para vosotros. Pues esto es muy importante porque, como el evento que hicimos a mediados de diciembre de tecnologías disruptivas, donde Felipe también participó de inteligencia artificial y de blockchain, muy pocas empresas, muy pocos empresarios, muy pocos emprendedores conocen todos los incentivos fiscales que sirven para poder maximizar la financiación y minorar a lo mejor ir a un banco, a una financiación externa y poder cubrirlo con financiación que hay disponible en nuestro país, ¿no? A mí me gustaría hablar de un incentivo muy poco conocido, que es el Patent Box o el IP Box, pero que hablando de blockchain, acuño el término IP Box, que me lo ha escuchado Gemma muchas veces, porque cubre todo lo que son software avanzado o desarrollado, donde el blockchain y la inteligencia artificial es uno de ellos. En España no se puede patentar el software, como bien sabéis, que sí se puede hacer en Estados Unidos, y el punto que decía Gemma de registrar el software es un requisito que hay que hacer, pero es un requisito administrativo que no quiero entrar en detalles, y te permite beneficiarte de un incentivo muy potente, que es un 60% de reducción de la base imponible. Y ya por terminar, solo comentaros que, porque ha surgido alguna duda a veces, ¿no?, de yo ya me aplico deducciones, o tengo un Neotec, o tengo un CEDETI, o tengo una ayuda regional, estoy en Valencia. Esta es una ayuda, esto es un derecho complementario y adicional, es un ahorro que maximiza. Entonces, por ejemplo, la solución que tiene Fernando, si la registrara, podría beneficiarse adicionalmente a todo a cualquier ayuda que suela solicitar, ¿no? Con lo cual es muy importante para ayudar a estas ideas tan buenas, ¿no?, que estamos hablando, a que sigan prosperando. Ese es el mensaje. Pues gracias, David, porque sin duda es interesante cómo podemos beneficiarnos de este tipo de inversiones. Felipe, volvemos contigo. Como experto en inteligencia artificial, vamos a hacer un poco ese enlace. ¿Qué relación existe entre blockchain y la inteligencia artificial? Muy bien, muchas gracias, Gemma. Bueno, aprovecho a
a coger el testigo de David porque precisamente nos acaban de dar un Neotec de mucha pasta y de desarrollo de nuevos módulos de nuestra inteligencia artificial colectiva, y con David vamos a trabajar el empezar desde el principio a hacer las cosas bien con IPBox y PatentBox y demás. Entonces, claro, nosotros tenemos en marcha más de 8 patentes, ¿no? En nuestro modelo de inteligencia artificial, y claro, todo lo que sea utilizar fiscalmente estas herramientas es muy potente. Entonces, claro, nosotros nos pasó que yo, como viejo dinosaurio de Internet, como os digo, ¿qué ocurre? Que se me ocurrió en 2016 con el equipo aplicar el blockchain a nuestro algoritmo de inteligencia artificial colectiva, y nos declararon proyecto de excelencia en el CETI, lo cual fue muy interesante. ¿Por qué? Porque, claro, uno de los derivadas que hay de todo lo que os han explicado los expertos en blockchain es que podemos hacer lo que no hace nadie en inteligencia artificial, y es el certificar el proceso de razonamiento de nuestra inteligencia artificial colectiva. O sea, es muy importante que una vez semantizado el dato podamos hacer unas recomendaciones y, como digo yo, a ver qué directivo se atreve a tomar decisiones con una simple red neuronal y que no se pueda autoexplicar, y va a tomar decisiones sin que el sistema de inteligencia artificial le pueda explicar por qué tiene unas opciones u otras. Entonces, ya no solo es importantísimo que tu inteligencia artificial se pueda autoexplicar, y claro, yo en los años 80 con mis profesores de la Politécnica y demás, pues claro, ya con Jesús Cardeñosa y demás, ya hacíamos sistemas de razonamiento que pudieran explicar la toma de decisiones. Entonces, claro, eso es, en el futuro va a ser importantísimo. Entonces, claro, imaginaros además, si yo tengo un sistema financiero distribuido en el que voy a dar decisiones financieras a mi director financiero para que tome decisiones con mi inteligencia artificial, pues hombre, no le puedo encomendar a la Virgen Purísima, ¿no? Entonces tendré que poner unos mecanismos para que se expliquen. Y entonces, imaginaros un poquito más, tengo que tomar decisiones financieras y además tengo que valorar los datos de la influencia en la inteligencia colectiva de mis decisiones con las de mi equipo o con las de una comunidad. Claro, nosotros hacemos una cosa un poco más potente, que es la función óptima del bien común. Entonces tendré que explicar a la gente cómo mi decisión y mi complementariedad con mi comunidad hace que yo optimice ese valor. Entonces, claro, es importantísimo que utilicemos, como hacemos nosotros, el blockchain en diferentes. Nosotros tenemos 4 máquinas aplicadas a diferentes funciones en esta tarea, pero toda transacción que viene por nuestro nodo, que gracias a que nos declararon proyecto de excelencia pudimos paralelizarlo en el Barcelona Supercomputing Center, cada transacción de cada dato que llega al sistema transformado en conocimiento y cada decisión se pasa por el y se firma y se sella. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tan simple como reconstruir el proceso de decisión y de análisis, que eso es tan importante como tomar una buena decisión. Entonces, eso creo que en el futuro será muy importante. No es Jerónimo, asentías lo que decía Felipe. Absolutamente. Es decir, me parece que la inteligencia artificial muchas veces la entendemos como una caja negra, y explicar los procesos internos de esa caja negra me parece esencial, y poderlos certificar me parece extraordinario. Y creo que ahí blockchain puede decir mucho y puede aportar muchísimo. Porque es verdad, es decir, al final las decisiones las tiene que tomar la persona en cuestión, pero tiene que estar basada en los datos. Y pienso que es un mecanismo muy interesante para evitar los sesgos en los resultados de inferencia de la inteligencia artificial. Me parece totalmente en la barrera o en la brecha del conocimiento, sin duda. Y yo aportaría también algún aspecto que he comentado brevemente antes con el tema del gasto energético, que si usamos prueba de trabajo se requiere para determinadas blockchain, aunque hay otras alternativas, pero me parece que la inteligencia artificial también puede decir mucho en mejorar esos gastos energéticos. A lo mejor puede incluso depurar determinados algoritmos para hacer más eficiente a blockchain. Es decir, pero lo veo como tecnología complementaria a blockchain. Y luego también algo ha comentado Felipe también en su primera intervención,
en lo que tiene que ver con el cálculo de cuánto vale nuestro dato. Es decir, al final blockchain puede tener cierto grado de privacidad en la información que posee, entre otras cosas, del propietario de esos datos. Y puede incluso activar o desactivar qué datos se muestran y qué datos no se muestran. Bueno, pues en función de eso, también una inteligencia artificial podría valorar, ser capaz de valorar cuánto vale mi dato cuando lo pongo en el mercado. Es decir, que no lo cojan directamente de la fuente, sino que tengan que pasar por la caja particular de cada uno de los usuarios. Me parece que por ahí también podría haber muchos vínculos de la inteligencia artificial con blockchain. Me encanta, gracias. Porque es perfecto. O sea, es que es muy bueno poder anonimizar. De hecho, nosotros borramos el dato, pero sí necesito saber con ese dato qué puedo valorar y cómo puedo explicar esa valoración. Perfecto, muy bien. Bien, pues Montse, vámonos a la calle. Como ciudadanos, ¿qué nos aportará como ciudadanos? ¿Cómo y cuándo cambiará la forma en que utilizamos las aplicaciones digitales, como mujeres que somos a pie de calle? Sí, a ver, primero de todo, felicitar a Felipe y lo que ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo con Jerónimo, es muy relevante. O sea, este futuro está ahí. Ya no hablamos del dato, el dato es antiguo. O sea, el dato es una señal, no es algo importante, obviamente, pero es una señal. Si esa señal no se trata bien, no nos dan información ni conocimiento. Y vamos hacia allí, vamos hacia el conocimiento. Entonces, cuando me preguntas qué nos aportará, pues yo siempre digo, primero, bienestar. O sea, la verdad es que hemos iniciado, ¿no?, nuestro mundo, nuestra vida en el mundo digital hace recientemente, o sea, no, esa revolución digital como fue la revolución industrial en el siglo XIX, principios del XX, trajo unas consecuencias que ahora en el siglo XXI estamos adoptando. Vale, en el siglo XXI tenemos otra revolución, que es la revolución del conocimiento o la revolución de la red o la revolución de la globalización digitalmente, ¿no? Hemos conseguido que herramientas digitales nos permitan olvidarnos de la distancia. Ahora mismo estamos todos ubicados en lugares distintos y no nos estamos dando cuenta de esto. Eso nos ha permitido, hemos roto la barrera de la distancia. Pues en el futuro, y blockchain, y por ser una red descentralizada, y esa filosofía que nos decía Felipe y Jerónimo, de compartir más allá de nuestra ubicación, será más allá de nuestro tiempo. Entonces, a nivel de calle, ¿cuánto tiempo pasamos en trámites? ¿No? Ahora lo hemos visto, ahora que estamos pues que nos hemos desgraciadamente tenido que confinar, nos hemos dado cuenta que todos esos, ¿no?, todas esas visitas que hacíamos a distintos organismos, a distintas empresas para presencialmente hacer una tarea de registro, de hola, ¿qué tal? Estoy aquí, de acceso, no lo necesitamos porque tenemos herramientas que han de ser ciberseguras. Vale, blockchain te da esa seguridad de poder hacer eso, de presentarte a un lugar y de compartir una información. Imagínate cuánto tiempo ahorraremos de nuestras vidas, cuánta calidad de vida vamos a ganar. Yo, un ejemplo muy básico, Gemma, golpe en el coche, clásico, ¿no? Ahora ya no tanto, no estamos más inmovilizados, pero esa rayadita, ¿no?, del coche, que te bajas, que haces el parte amistoso, que sí que lo tenemos digitalizado el parte amistoso, pero luego a partir de ahí vas a una compañía de seguros, vas a la otra compañía de seguros, llamas al perito, el perito dice que sí, hacia un lado o hacia el otro, llega al taller, el banco se pone de acuerdo para los pagos, meses en la reparación. Meses. Bueno, pues esto puede ser inmediato, ¿no?, en horas o minutos, si realmente nos ponemos todos en la mentalidad de tener esa identidad digital y de utilizar aplicaciones que le llamaremos descentralizadas. Y lo que hemos estado hablando aquí hoy, y ese nuevo mundo del fintech que muy bien ha apuntado Salvador y que es una realidad muy clara y muy del día a día, no estamos haciendo futuro, estamos haciendo presente. Pues este presente nos da herramientas que son una nueva forma de hacer apps, ¿no?, de hacer aplicaciones digitales que son descentralizadas y que te dan la relevancia que decían Jerónimo y Felipe de esa autenticidad, ¿no?, de esa evitar, ¿no?, que te estén falseando ese dato, que te estén haciendo trampas, que estén haciendo fraude y que te suplanten, ¿no? Pues yo diría que vamos a vivir mejor, Gemma, o sea, sin lugar a duda. Pues interesante sin duda, y si es interesante algún sector ahora mismo es el de la salud,
Así que, Fernando, también háblanos de las ventajas para los ciudadanos en el sector salud. ¿De qué manera nos puede beneficiar el blockchain? Pues en el caso de la salud, nuestra visión es que tener tus datos de salud y poder ser atendido en cualquier lugar, en cualquier momento, poder demostrar que los datos que llevas, que los datos de salud que llevas son verdad y que puedas llevar tus datos del médico privado al público y viceversa. Esa es una de las principales cosas, empoderar al paciente y que los datos los tengamos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo, poder ser atendido en caso de emergencias, en cualquier país, en cualquier idioma. Esa es la visión que tenemos y la blockchain aporta precisamente esa seguridad, esa inmutabilidad de los datos, ¿no? Para poder verificar esto. Luego, por otro lado, también lo que comentaba, de poder, la persona, si es ya propietario de sus datos, puede compartir esos datos anonimizados para diferentes estudios de investigación. Las organizaciones que pertenezcan a una red de blockchain también se pueden poner de acuerdo para eso, precisamente guardar determinados datos para estadísticas y para investigación, datos clínicos, simplemente códigos clínicos, no datos personales. Y al final, pues esto redundará lógicamente en una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor atención a los pacientes y en un repositorio común de datos clínicos de donde se pueda extraer inteligencia, ¿no? Conocimiento, para que los investigadores puedan tener esos datos disponibles de una fuente de verdad común, ¿no? Esa es nuestra visión y eso es lo que estamos trabajando. Pues que sigáis ahí con el apoyo de todos, que lo necesitamos. Ya hemos hablado de Sandbox, así que vamos a saltar un poco porque íbamos a incidir en esto, pero creo que Salvador ya ha dejado claro todo el tema del Sandbox, el día del Sandbox, tan interesante. Vamos a ir finalizando ya. Quiero preguntar a Óscar y Jerónimo dos temas de interés: regulación, seguridad, privacidad de blockchain tras la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea. Y luego también el papel de los medios de comunicación para Salvador. Óscar, Jerónimo, contestadme un poco sobre esto, sobre regulación, seguridad, privacidad. ¿Cuál? Toma la palabra, Jerónimo, si quieres, pasa tú. Habla tú. Bueno, simplemente, yo, por resumir muchísimo, la Ley de Protección de Datos está aprobada por la Unión Europea. Digamos que tiene dos aspectos fundamentales: la privacidad de los datos y, por otro lado, el derecho al olvido. Es decir, si tuviéramos que hacer un muy resumido. Con respecto a la privacidad de los datos, yo creo que hemos hablado ya largo y tendido de que nosotros podemos estratificar qué datos hacemos públicos y qué datos no hacemos públicos. Además, hace un momento, Fernando Latorre comentaba el tema de una blockchain en concreto, Hyperledger Fabric, que aporta muchísimo en esa dirección. Incluso con la capacidad de habilitar incluso canales privados en los que nosotros sabemos perfectamente qué información se puede visibilizar por parte del público y cuál no. Eso me parece muy interesante y, por lo tanto, en ese sentido, podríamos decir que cumplimos la normativa si conseguimos esa preservación, de la identidad de las partes que intervienen. Eso ya es intrínseco al desarrollo de blockchain. Además, las capas de identificación y de validación están separadas, con lo que no hay ningún problema en ese sentido. No hay una permeabilidad y, por lo tanto, podríamos decir que blockchain sí que preserva la privacidad. El otro aspecto, el del derecho al olvido, ahí ya tenemos que ser más amplios de mente. Es decir, hemos dicho que es una blockchain, es una base de datos, es un libro de registro inmutable. Claro, eso es totalmente incompatible con hablar del derecho al olvido. Pero también hemos comentado el planteamiento de los contratos inteligentes. Es decir, que podemos añadir determinadas estrategias para la modificación controlada de esa blockchain. Entiendo que por ahí iría el que también blockchain pudiera incorporar el derecho al olvido. Es decir, nosotros lo que no podemos hacer es cortar y pegar, pero lo que sí que podemos hacer es introducir los tokens adecuados y las reglas adecuadas de negocio que permitan en un momento determinado que esa blockchain olvide y, por tanto, genere otra alternativa, pero consensuada con toda la comunidad. Pienso que tecnológicamente es posible. Pues muchas gracias, Jerónimo. Quiero despedir a Montse porque sé que tiene otra reunión ahora, y muchas gracias por estar, por aportarnos y seguir en el Astria ahí trabajando y apoyando todo lo que es esta tecnología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gemma, y un honor. Os dejo. Me da mucha rabia porque de verdad, es un lujo escucharos a todos los que hemos compartido esta mesa. Un placer.
Y seguimos, ¿eh? Un abrazo. Seguiremos, claro que sí, seguiremos con vosotros. Pues vamos, Tú te lo pierdes. Óscar y Salvador, ese papel de los medios de comunicación tan importante en la difusión de la tecnología blockchain. Óscar. Vale, tomo la palabra. Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, como tales, ¿no? Como medios de comunicación jugamos un papel importante en la difusión de cualquier tecnología, ¿no? Por supuesto, en la tecnología blockchain mucho más. Yo tal vez me voy a ceñir un poco más a la parte de las criptomonedas, que es un poco la que más entiendo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como ciertas noticias, ¿no? Que pueden ser negras para Bitcoin hacen que baje el precio de Bitcoin, y como buenas noticias, ¿no? En relación a muchas cosas, ¿no? Muchos desarrollos que se están haciendo, cosas nuevas, como hace que ese precio se mueva hacia arriba o hacia abajo, ¿no? O sea, con lo cual el papel de la difusión propiamente en la tecnología es muy importante, ¿no? O sea, los medios de comunicación llegamos a las personas a través de lo que comunicamos y lo que informamos. Si no se informa, no se comunica, no llega esa información nunca a la persona final. Bueno, Salvador, te cedo el resto. Gracias. Gracias, Óscar. A ver, por contextualizar, yo soy periodista, soy presidente de una asociación de PROCON, de Asociación de Profesionales de la Comunicación. Soy consejero de algunos medios de comunicación, entre otros Telemadrid, he sido presidente de Telemadrid y soy colaborador de muchos de ellos. ¿Vale? Este es mi foco, o sea, mi manera de ver las cosas, pero sobre todo complementado con una cosa que hacemos desde hace 12 años con la Universidad Complutense de Madrid a través de la Facultad de Ciencias de la Información, que es la decana del mundo del periodismo en España, que es un congreso en el cual ponemos sobre la mesa cómo están interactuando las tecnologías y están transformando la manera de comunicar y de informar, es decir, cómo están transformando los medios de comunicación y en general los sistemas de comunicación. Y desde esa óptica, un poco lejana ahora al mundo fintech, al mundo blockchain, al mundo de las tecnologías, pues os diría que con carácter general a las personas nos interesa saber cuál es el mejor coche y comprarlo. No nos interesa conocer cómo está fabricado el coche. ¿Esto qué significa? Que un exceso de información sobre las tecnologías, sobre el blockchain o sobre cualquier otra, ni es necesaria, ni es prudente, ni lo pide la audiencia. Es decir, no, el objetivo no es hacer un programa de máxima audiencia hablando de blockchain y otras tecnologías porque ni interesa ni va a interesar nunca. Otra cosa es, y ahora sí voy a hacer un corte, la información en el ámbito profesional. Y ahí diría que es importante generar conversación. Más que información es generar conversación. ¿Qué es generar conversación? Pues tener medios sectoriales que lleguen a aquellos agentes del cambio que realmente puedan comprar, actuar y utilizar el blockchain, y en esa conversación ir generando interés, atracción, utilización y cultura blockchain. Por lo tanto, hablamos de una comunicación que va al sector profesional, en este caso al sector empresarial, al sector financiero, al sector tecnológico, a todos aquellos actores que antes o después les van a poner encima de la mesa que tienen que hacer un reto y para afrontar ese reto va a necesitar una tecnología y la mejor tecnología es la tecnología blockchain. Por lo tanto, sí hay que hacer una labor de apostolado y de conversación y de generar información a través de medios muy sectoriales, como puede ser Territorio Blockchain o como puede ser Blockchain Connector o Blockchain Economía, lo que sea, ¿vale? Pero hay que generar esa conversación en un ámbito profesional, hay que visibilizarlo, hay que organizar eventos como el que estáis organizando hoy Money UAC y Madrid Network. Estos eventos, esta conversación, esta generación de interés, de explicación, de intercambio de conocimiento es fundamental y es esencial. Y por la Unión Europea y otros organismos públicos la fomenta, la desarrolla a través de clúster, a través de plataformas como las que hoy están aquí representadas, muchas de ellas, y esto hay que potenciarlo, es decir, no hay que perder un solo día sin ir a las redes sociales y contarlo, sin ir a promover medios de comunicación sectoriales especializados que lo promuevan y a generar todos los encuentros y debates posibles, ¿no? Sin obsesionarse de si le ponemos la alcachofa en plena Gran Vía a una señora que viene de la compra o a un directivo que baja de su empresa y no tiene ni idea del blockchain. Ni le interesa, ni es el objetivo, ni tenemos por qué darle la barrila, como se diría en términos coloquiales, con estos términos. Pero sí es verdad que hay que profundizar
en los retos de comunicación en un entorno de players, en un entorno de actores, que es el mundo profesional, el mundo tecnológico y el mundo económico. Y en ese contexto hay que primero destruir distintas lugares comunes que se han ido creando, como es identificar el Bitcoin con el blockchain, y como hemos dicho antes, el Bitcoin es 100% blockchain, pero no todo el blockchain es Bitcoin. O hay que intentar no demonizar en demasía determinados conceptos como la criptomoneda, entendiendo que cualquier cosa que se haga en cripto, cualquier cosa que se haga en blockchain es malo. O hay que trabajar en mantras que se han ido tendiendo también y mea culpa, quiero decir, yo soy uno de ellos, en el que se ha dicho que el blockchain es la gran tecnología después del teléfono móvil que va a revolucionar y es el nuevo Internet. Bueno, tampoco hay que vender demasiado humo ni demasiadas esperanzas. Hay que utilizar las cosas en sus justos términos y en su justa utilización, porque también una de las barreras de entrada que tiene el blockchain es su coste, del cual no hemos hablado en esta larga conversación, y que es un freno. Y por tanto, desde el ámbito de la comunicación, yo lo que diría es que hay que generar conversación en sectores profesionales, conversación potenciando medios de comunicación especializados y en esos entornos profesionales, y no obsesionarse por salir en Telemadrid, que algún día lo podemos hablar, pero que no es el objetivo. Bueno, generamos conversación, claro que sí. Vamos a finalizar ya con David, porque sí nos gustaría que nos dijeras con más detalle qué beneficios, estamos hablando de implantar un tipo de tecnología, qué beneficios podemos tener, algún caso de éxito con ese Patent Box, IP Box y esos beneficios fiscales. Bueno, pues muchas gracias. Primero no voy a desvelar nombres de clientes, ya Felipe lo ha dicho y se lo agradezco, pero bueno, por ejemplo, es un ejemplo que tiene un Neotec, una ayuda, y ahora se plantean el incentivo IP Box para maximizar esa financiación de la innovación, ¿vale? Y dejar claro que esto es un derecho. El caso de Felipe sería el mundo del blockchain, ¿vale? Otro ejemplo de tecnología disruptiva puede ser la inteligencia artificial. Todos en estos tiempos, pues yo creo que una de las empresas que más bien les ha ido la pandemia son las empresas de streaming, ¿no? Netflix, Fox, Telefónica, todos nos hemos metido ahí. Pues trabajamos con empresas que hacen los desarrollos de esos vídeos para estas plataformas, que son modelos predictivos, que como sabéis, si ves una serie de narcos, te recomienda ver El Chapo Guzmán, ¿no? Pues eso es inteligencia artificial, modelos predictivos, y también son empresas que se están beneficiando del incentivo IP Box. Y por daros un tercer ejemplo, después de blockchain, inteligencia artificial, empresas de software, pues una empresa del sector energético, que por ejemplo tiene un software de machine learning que sirve para estudiar sus activos de fotovoltaicos, por ejemplo, y para predecir cuáles se van a dañar con más probabilidad en el futuro y hacer labores de mantenimiento preventivo, ¿vale? Al final el mensaje que quiero dar es que este incentivo es un incentivo totalmente transversal a cualquier sector de actividad, y el punto común denominador es que sea una tecnología disruptiva, bien el blockchain, bien la inteligencia artificial, bien la machine learning, y es un ahorro muy potente de un 60% en el impuesto a sociedades. Pues muchas gracias, David. Hemos contestado ya a lo largo de la jornada muchas de las preguntas. Creo que quedan muy pocas y si queda alguna nos las hacéis llegar a través de Madrid Network o de Moneyyoc. Sí me gustaría deciros que en febrero seguimos con este ciclo de tecnologías que ayudan a cambiar el mundo y hablaremos, cómo no, del 5G. Así que esperamos que sea también una jornada interesante y me gustaría muy rápidamente, para despediros, primero agradeceros vuestro tiempo y que con una frase me resumáis un poco la jornada de hoy o este futuro muy presente ya del blockchain. Así que empezamos, por ejemplo, con Fernando Latorre. Pues resumiendo en una frase, 2021 para nosotros tiene que ser el año del despegue de la blockchain en salud. Muy bien. Jerónimo. El sonido. ¿Vale? Sí, blockchain es una nueva filosofía de hacer las cosas, democratiza la gobernanza y potencia la transparencia. Felipe. Pues nada, que la inteligencia artificial, la inteligencia colectiva y el blockchain pues serán los tres motores transversales de la transformación económica en un nuevo modelo que no será el capitalista, que era el de la era industrial, y que será el futuro de la economía del conocimiento. Óscar. La frase a Salvador que ha comentado hace un momento, ¿no? De que para el blockchain lo que hace falta es diálogo y no es necesario entrar en las tripas del blockchain, sino simplemente empezar a utilizarlo y sin miedo.
Salvador. Pues que hoy es un día histórico donde la disrupción fintech, también a través del blockchain, será parte del cambio y de la reinvención de todos los sectores económicos y de toda la economía. Y como los servicios financieros están basados en la confianza, blockchain es una herramienta necesaria para desarrollar esa transformación de todos los sectores de la economía. David. El sonido. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sí. Yo lo que quería destacar es que el blockchain se clava dentro de este ciclo de tecnologías disruptivas que estamos organizando con GEMA y con Madrid Network, y que a todos los empresarios que estáis invirtiendo en esta tecnología, que nos ayuda a todos en salud, en transporte, en logística, en servicios financieros, en alimentación, en retail, en cualquier compra, pues que sepáis que tenéis un beneficio fiscal muy importante, que es el IP Box Patent Box, y os animo a analizarlo para que os ayude a esa reinversión en vuestro negocio que tanto beneficio da a la sociedad. Pues muchas gracias a todos. Seguimos encontrándonos a través de Madrid Network y de muchas empresas en estos encuentros semanales, casi diarios, y en febrero, por supuesto, con el 5G. Buena mañana a todos y muchas gracias por vuestras aportaciones. Gracias por todo. Gracias a Madrid Network. Gracias. Gracias, Gemma. Feliz día. Hasta luego. Un abrazo a todos y a todas.